Hay personas que cuando hablan de brujería no piensan en mercados oscuros ni en brujas lejanas. Piensan en su propia casa, en la mesa donde se sientan con su familia, en el negocio que levantaron entre hermanos, en la puerta que se cierra cada noche. Para ellas la brujería no viene de extraños, viene de gente que conoce sus horarios, sus debilidades y sus secretos, de personas que comen en la misma mesa, que tienen su mismo apellido, que deberían protegerlos y que según estos relatos decidieron usar trabajos para dañarlos. Esto es Señal Negra. En muchas regiones se repite la frase la peor brujería viene de la propia familia. Llega como comentario en la cocina, aparece en confesiones tardías, se escuchan programas de radio y de podcast donde la gente se anima a contar cosas que no le ha dicho a nadie más. En esos relatos los enemigos no son brujas anónimas ni figuras lejanas, son madres, hermanas, cuñadas, suegras, primos, personas que comparten sangre, pero no siempre comparten la buena voluntad. La primera historia empieza en una mesa familiar. Un hombre cuenta que levantó un negocio pequeño con mucho esfuerzo. Empezó con pocos clientes, luego fueron llegando más. Habían días de risa, de trabajo compartido, de orgullo por algo que se construyó desde cero, pero también había envidias, comentarios sobre quién aportaba más, sobre quién se quedaba con la mayor parte, sobre quién salía adelante, mientras otros seguían en el mismo lugar. Él recuerda una comida en particular. Estaban todos sentados, la televisión encendida de fondo, platos llenos en la mesa. Alguien, un familiar cercano, lanzó una frase que pasó casi desapercibida en ese momento. Ya veremos cuánto te dura esa suerte. Lo dijo en tono de broma, con una sonrisa, pero al narrarlo años después, él lo siente como la primera grieta. A partir de ahí, según cuenta, la relación se fue tensando. Hubo discusiones por dinero, acusaciones de favoritismo y silencios largos. Lo raro empezó en el negocio. Primero fueron cosas pequeñas. Un bombillo se fundía cada semana. Un refrigerador que fallaba justo en días importantes. Un olor raro que aparecía en ciertas horas y que se iba sin explicación. Luego la racha se hizo más clara. Los clientes aseguraban que el local estaba siempre cerrado, aunque él juraba que abría a la misma hora. Pedidos que se perdían, rumores que llegaban desde otras calles que decían que ahí pasaba algo raro. El hombre se desesperó, empezó a revisar cuentas, a cambiar proveedores, a buscar explicaciones prácticas, pero nada parecía suficiente. Fue entonces cuando un vecino le habló de la posibilidad de un trabajo de brujería. Le dijo que había escuchado historias parecidas, negocios familiares malditos por envidias, trabajos hechos para que la gente dejara de entrar, para que el dinero no se quedara, para que el ánimo se fuera abajo. Le habló de rituales donde usaban tierra del local, objetos con su nombre y fotos del dueño. Al principio el hombre se resistió. No quería pensar que alguien de su propia familia pudiera haber hecho algo así. Pero en la noche, cuando veía el local vacío y recordaba aquella frase, ya veremos cuánto te dura esa suerte, empezó a preguntarse si no había algo más. Terminó yendo con una persona que se dedicaba a ver trabajos en negocios. Le contaron que, según esa visión, había algo enterrado cerca de la entrada. Hicieron un desentierro. Encontraron un pequeño paquete envuelto con nombres escritos, restos de comida y símbolos. El hombre cuenta que después de sacar eso y hacer rituales de limpieza, la racha empezó a cambiar poco a poco. No se volvió un éxito de la noche a la mañana, pero las cosas dejaron de fallar tanto. Los olores se fueron, la vibra se sintió más ligera. Más que una prueba, lo que queda es la sensación de que la mano que pudo haber hecho ese trabajo no fue la de un extraño. Fue la de alguien que conocía su horario, su esfuerzo y sus cuentas. Cuando habla de brujería en familias, ese hombre no piensa en cuentos viejos. Piensa en la forma en que su propio apellido se convirtió para él en una sospecha. La segunda historia gira en torno a una casa que parece cambiar cuando se rompe la paz interna. Es una casa de varias habitaciones, donde vivieron durante años la madre, el padre, los hijos y algún pariente que iba y venía. Durante mucho tiempo la casa fue lo que muchas casas quieren ser, un lugar de descanso, de rutina, de comidas compartidas. Pero las cosas se empezaron a quebrar a partir de una serie de discusiones.
La persona que narra cuenta que en esa casa hubo un conflicto fuerte por una herencia, papeles, terrenos, objetos, historias viejas que salieron a flote. Hubo gritos, reproches, acusaciones de favoritismo. En una de esas discusiones, una pariente gritó algo que quedó marcado en la memoria de todos. Esta casa no les va a durar lo que ustedes creen. Lo dijo entre lágrimas y rabia, pero hay palabras que se convierten en más que un momento. A partir de ahí la casa empezó a comportarse distinto. Lo primero que se notó fue el aire. Había días en que entrar a la habitación principal se sentía pesado, como si el ambiente estuviera cargado. Luego vinieron las plagas, insectos que aparecían en una sola habitación una y otra vez, aunque limpiaran y fumigaran. Olores que llegaban a ciertas horas, como si alguien hubiera dejado algo podrido en algún lugar que no podían encontrar. Un familiar mayor, alguien que había visto pasar muchas historias parecidas, habló de la posibilidad de un trabajo de brujería enterrado en la casa. Se refirió a esas prácticas donde se colocan objetos, tierra, restos de comida o símbolos bajo el piso, detrás de las paredes, cerca de las puertas para amarrar peleas, destruir la paz o incluso enfermar a quien viva ahí. La familia, harta de no encontrar una explicación, llamó a una curandera de confianza. La mujer llegó con unos pocos instrumentos, una vela, un recipiente con agua, un crucifijo y algunas plantas. Recorrió la casa hablando en voz baja, encendió la vela, miró el comportamiento de la llama. En algún punto cercano a la cocina pareció inquietarse de más. Pidió permiso para levantar una pequeña parte del piso en un rincón. Ahí, según cuenta la narradora, encontraron algo envuelto, restos de comida, tierra, un papel con nombres y una frase escrita con una caligrafía conocida. El impacto no solamente vino del hallazgo, sino del reconocimiento de la letra. Era la de la pariente que había dicho que la casa no les iba a durar. Desde ese día la familia no volvió a hablar con ella. Hicieron rituales de limpieza, cambiaron cosas de lugar, pintaron paredes. La casa poco a poco dejó de presentar plagas tan seguidas. Los olores disminuyeron. Pero cuando la mujer cuenta esta historia, dice que lo más difícil no fue vivir con un posible trabajo enterrado, sino con la idea de que alguien de la propia sangre había decidido atacar la casa. La tercera historia nos lleva a la casa de una curandera. No es un mercado, no es una clínica. Es una casa normal que se convierte en lugar de consulta para personas que llegan con problemas que según ellas tienen origen en brujería dentro de la familia. Esta mujer ha pasado años escuchando relatos de suegras que hacen trabajos, hermanos que maldicen, parejas que usan comida para hacer amarres, madres que recurren a rituales para corregir la vida de sus hijos. La curandera cuenta que al principio se sentía fuerte, tenía sus plantas, sus rezos, sus huevos, sus velas. Cada caso era un reto que ella podía enfrentar con lo que sabía. Veía llegar gente cansada, enferma, sin dormir, con casas pesadas, con negocios caídos. Pasaba el huevo por sus cuerpos, lo rompía en agua, interpretaba las burbujas, los hilos y las formas. Daba consejos, recetaba baños y recomendaba alejarse de ciertas personas. Con los años, ella empezó a notar otra cosa. Al terminar algunas limpias, ella misma se sentía agotada de formas que no conocía. Dolores en los brazos, en la espalda, un cansancio que la hacía dormir más de lo normal. A veces tenía sueños pesados, donde veía las mismas casas, las mismas personas, los mismos pleitos que había escuchado durante el día. La curandera llegó a pensar que estaba cargándose con las brujerías que ella intentaba romper, que tanto trabajo de familia, tanta rabia entre hermanos, tanta envidia entre sus suegras y nueras, tanta violencia silenciosa en las casas, estaba dejando marcas también en ella. Algunos colegas le dijeron que eso puede pasar, y quien se dedica a limpiar trabajos tiene que cuidarse el doble, hacer limpias para sí mismo, poner barreras espirituales para que la energía no se le vaya a pegar. Un día después de atender a una familia que contaba una historia especialmente pesada, madre que supuestamente hizo un trabajo contra sus propios hijos, comida preparada con intenciones oscuras y amenazas verbales,
La curandera se sintió tan mal que tuvo que cerrar por días. Tenía dolor en todo el cuerpo, insomnio, sueños con sombras, sensación de que alguien la miraba desde las esquinas de su propia casa. En ese momento ella decidió que no volvería a atender cierto tipo de casos. Empezó a seleccionar. Siguió atendiendo problemas de mal de ojo, de envidias generales, de trabajos en negocios, pero dejó de recibir historias donde la brujería venía directamente de madre a hijo, de hermano a hermano, de pareja a pareja. Sentía que esos trabajos estaban cargados de algo más que energía, de traiciones profundas que se le quedaban pegadas, de dolores que no eran suyos. Al escucharla, uno entiende que no solo las víctimas directas de brujería familiar sienten el peso. También quienes se dedican a limpiar esos trabajos cargan con relatos que muestran una y otra vez que la casa y la familia, esos espacios que deberían ser sinónimo de protección, pueden convertirse en escenario de ataques. Entre estas historias hay un hilo muy común, la sensación de que el daño no viene de afuera sino de adentro. La casa que se vuelve pesada después de discusiones y trabajos enterrados. El negocio que se cae cuando alguien de la propia sangre decide que no es justo que les vaya bien. La curandera que se agota con casos donde el odio no viene de un enemigo lejano, sino de alguien que comparte la misma mesa. En textos que estudian la brujería se habla de la ley del contagio. La idea de que objetos personales, comida, tierra de la casa o fotos pueden convertirse en herramientas para hacer daño, porque están conectados a quienes los usan o los habitan. En estos relatos, esa ley no aparece como una teoría, sino como una interpretación popular. La comida que no te cayó bien porque la preparó alguien que te quería hacer mal. El regalo que trajo mala suerte. El papel con tu nombre enterrado bajo el piso. También se menciona en estudios y testimonios que muchas veces las brujerías se usan para atacar cosas que importan en lo cotidiano. La salud, el sueño, el negocio, la casa, la relación con la pareja. Los relatos de trabajos en casas y familias mezclan esas ideas con experiencias concretas. Insomnio, mala racha, aparatos que fallan, peleas constantes, presencia de plagas, olores raros o sensación de ser observado. Como siempre en Señal Negra no vamos a decirte que toda la mala racha en tu casa o en tu negocio viene de un trabajo de brujería. La vida tiene problemas económicos, conflictos afectivos, fallas técnicas o enfermedades. Pero tampoco vamos a ignorar que para mucha gente la palabra brujería se convierte en la forma de explicar la parte de lo que les pasa que sienten que no pueden controlar. Hoy solo queremos que escuches cómo suena la vida cuando alguien se convence de que el trabajo que lo está afectando no viene de lejos, viene de la casa, de la familia, de los vínculos que se suponía que tenían que cuidar y no destruir. ¿Alguna vez has sospechado que un problema en tu casa, en tu negocio o en tu familia podría tener algo que ver con brujería hecha desde adentro? Déjalo en los comentarios. Si te gusta escuchar estas historias mientras manejas, cocinas o haces alguna otra actividad, búscanos como Señal Negra en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Ahí estamos, para que nos lleves a donde sea que vayas. Esto fue Señal Negra. Suscríbete y activa la campana. La próxima señal ya está grabándose.